En la cena de Acción de Gracias, mis padres exigieron, el restaurante de tu hermano está fracasando. Vas a pagar 45.000 pesos. Saqué mi teléfono y respondí, encontré su empresa fantasma. Él ya robó su jubilación. Mi madre me acorraló en la cena de Acción de Gracias para anunciar que yo vaciaría mis ahorros para rescatar el restaurante fracasado de mi hermano menor. Lo pronunció como un veredicto, no como una petición. Lo que ella no sabía era que yo había pasado los últimos 4 meses construyendo un plan de escape tan hermético que para Navidad estaría a 2.000 millas de distancia con un nuevo trabajo. Un nuevo apartamento y cada recibo que probaba exactamente a dónde fue a parar realmente el dinero de su chico de oro. Aquí es donde todo comenzó. Y créanme, van a querer escuchar cómo termina. Asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Y siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Déjenlo en los comentarios. El olor a pavo asado me golpeó en el segundo en que bajé de mi auto. Y por un breve y cruel momento, casi se sintió como en casa. Casi. Me quedé de pie en el camino de entrada de la casa colonial de 2 pisos de mis padres en Richmond, Virginia, apretando las llaves de mi auto con tanta fuerza que los dientes de metal se clavaron en mi palma. Yo tenía 31 años. Era contadora forense para una de las firmas de auditoría más grandes de la costa este. Había pasado la última década desenredando fraudes para corporaciones valoradas en miles de millones. Y, sin embargo, subir los escalones de este porche me hizo sentir como una niña nerviosa de 12 años preparándose para un examen sorpresa para el que no había estudiado. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi madre en la última hora. Un mensaje de texto de mi hermano Derek, trae vino. Del bueno. No esa basura barata del supermercado. Sin un por favor. Sin un feliz Acción de Gracias. Solo una exigencia, como hacer un pedido en la ventanilla de un restaurante de comida rápida. No traje vino. La puerta principal estaba sin llave, como siempre. Entré e inmediatamente escuché 2 cosas, el estruendo de un partido de fútbol americano desde la sala de estar y la voz de mi madre elevándose desde la cocina en ese tono agudo y autoritario que reservaba para orquestar eventos y personas. Clare, ¿eres tú? Llegas tarde. Ven a preparar el comedor. Tu hermano ha estado aquí desde el mediodía ayudándome a cocinar. ¿Ayudando? Claro. Pasé por la sala de estar donde mi padre, Richard, estaba hundido en su sillón reclinable, con un vaso de bourbon descansando sobre su vientre. Lo levantó levemente a modo de saludo sin apartar la mirada de la pantalla. Derek estaba a su lado en el sofá, desplazándose por su teléfono, vistiendo un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi factura mensual de electricidad. Hola, hermanita, dijo Derek, apenas levantando la vista. ¿Te ves cansada? Semana dura. Tuve neumonía bronquial hace 3 semanas, Derek. Te lo dije por teléfono. Oh, sí. Aunque ahora suenas bien. Yo no sonaba bien. Mi voz todavía estaba rasposa y había estado tosiendo flema cada mañana durante 2 semanas. Pero en esta casa, mi salud siempre era una nota a pie de página. Caminé hacia el comedor y comencé a colocar los platos. Memoria muscular. Había estado poniendo esta mesa desde que tenía 8 años. Mi madre, Patricia, entró rápidamente, llevando una cacerola. Ella era una directora de escuela secundaria jubilada, una mujer que había pasado 30 años lidiando con adolescentes y nunca apagó del todo la voz de administradora. Me miró de arriba abajo. ¿No podrías haberte puesto algo más bonito? Es Acción de Gracias, Clare. No un martes. Es una blusa y pantalones de vestir, mamá. Derek lleva un suéter. Derek no tiene un trabajo real, murmuré, pero lo suficientemente bajo como para que ella no lo captara. O tal vez lo hizo y simplemente eligió ignorarlo de la misma manera que ignoraba todo lo inconveniente sobre su hijo menor. Nos sentamos. Pavó, puré de papas, judías verdes, salsa de arándanos de lata porque mamá insistía en que era tradición. Durante unos 4 minutos, fue casi pacífico. Luego, mi padre se aclaró la garganta de esa manera deliberada que significaba que se avecinaba un discurso. Bueno, comenzó, dejando el tenedor.
Necesitamos tener una discusión familiar. Mi estómago se encogió. Los miré a los tres. Papá miraba fijamente su plato. Mamá alisaba su servilleta con precisión quirúrgica. Derek estaba recostado en su silla con una mirada peculiar. Reconocí la expresión de alguien que ya conocía el remate del chiste. ¿Qué está pasando?, pregunté. Se trata del restaurante, dijo mamá, cruzando las manos sobre la mesa como si estuviera presidiendo una reunión de la junta directiva. Previchens. El restaurante de Derek. Previchens era el concepto de la granja a la mesa de Derek en el distrito de Fan. Lo había abierto hacía 14 meses con una combinación de un préstamo para pequeñas empresas, una gran parte de los ahorros para la jubilación de nuestros padres y lo que luego calculé que eran aproximadamente 40.000 pesos en deudas de tarjetas de crédito repartidas en 6 tarjetas diferentes. Yo sabía esto porque era contadora forense. Los números eran literalmente mi trabajo. Pero nadie en esta familia me había pedido nunca que revisara los libros contables. ¿Qué pasa con eso?, pregunté, aunque ya presentía la forma de lo que se avecinaba. Está teniendo dificultades, dijo papá, lo cual era la subestimación de la década. Yo había pasado conduciendo por Previchens hacía 2 semanas, un martes por la noche. El comedor estaba vacío. La anfitriona estaba en su teléfono. La pizarra de especialidades todavía mostraba un menú de verano. ¿Dificultades de qué tipo?, presioné. La economía, dijo Derek, agitando la mano vagamente como si las fuerzas macroeconómicas fueran un patrón climático que no se esperaba que él pudiera predecir. La gente no sale a comer como antes. Además, mi segundo chef renunció y tuve que contratar a un reemplazo con una tarifa más alta. Los costos de los alimentos son una locura en este momento. Solo la carne de res ha subido como un 40%. La carne de res ha subido un 11%, corregí automáticamente. Audité una empresa de distribución de alimentos el trimestre pasado. Como sea, dijo Derek. El punto es que estoy atrasado en algunos pagos. ¿Algunos pagos?, repitió mamá, bajando la voz a ese suave registro conspiratorio que usaba cuando quería hacer que los problemas de Derek sonaran como desastres naturales en lugar de decisiones. Está atrasado en el contrato de arrendamiento. 3 meses. El propietario ha emitido un aviso final. ¿Cuánto?, pregunté. El alquiler es de 8.500 pesos al mes, dijo Derek. Entonces, con el alquiler atrasado, los cargos por mora y el próximo mes a vencer, son unos 40.000 pesos para ponerme al día. 40.000 pesos. Lo dijo de la misma manera en que alguien podría decir, pásame la sal. ¿Y el préstamo?, pregunté. Eso es aparte. Lo estoy manejando. ¿Lo estás interrogando, Clare? La voz de mamá se volvió más aguda. No interrogues a tu hermano. Ya está bajo suficiente estrés. Estoy haciendo preguntas financieras básicas, mamá. Eso no es un interrogatorio. El punto, interrumpió papá, apretando su vaso de bourbon, es que Derek necesita ayuda. Ayuda real, no consejos, no sermones. Dinero, y quieren que yo lo proporcione, dije. No era una pregunta. El silencio lo confirmó. Hemos analizado nuestra situación, dijo mamá. Y noté que tenía un trozo de papel doblado junto a su plato. Había preparado notas. Tu padre y yo ya invertimos 60.000 pesos de nuestra jubilación en el restaurante. Simplemente no podemos contribuir más sin poner en riesgo nuestro futuro. Pero quieren que yo ponga en riesgo el mío. Tienes ahorros, Clare, dijo papá. Ahorros significativos. Nos has hablado de tus cuentas de inversión. Conduces un buen auto. Eres dueña de tu apartamento. Tengo ahorros porque he trabajado semanas de 60 horas durante 9 años y he vivido por debajo de mis posibilidades, dije, sintiendo que el calor subía a mi pecho. Esos no son fondos de sobra. Esa es mi jubilación, mi fondo de emergencia, mi futuro. Y esta es una emergencia familiar, dijo mamá, desdoblando su papel. Hemos hecho algunos cálculos. Si liquidas una parte de tu cuenta de corretaje, aproximadamente 45.000 pesos,
puedes cubrir el alquiler atrasado de Derek, los próximos 3 meses en adelante, y darle un pequeño puente para que se estabilice. Habían hecho cálculos. Se habían sentado en esta mesa, probablemente con un café, y habían aplicado ingeniería inversa a mi vida financiera para determinar cuánto podían extraer. Calcularon mi cuenta de corretaje, dije lentamente. Mencionaste el saldo en Pascua, dijo papá. Cuando estabas alardeando de tus rendimientos. No estaba alardeando. Me preguntaron cómo iban mis inversiones y respondí honestamente. Bueno, ahora te estamos pidiendo que inviertas en la familia, dijo mamá con una sonrisa tensa. Miré a Derek. Estaba cortando su pavo con la indiferencia casual de alguien que observa cómo ocurre una transacción en su nombre, que es exactamente lo que era esto. No parecía agradecido. No parecía avergonzado. Parecía expectante. Derek, dije. ¿Cuál es tu plan si te doy este dinero? Él se encogió de hombros. Mantener el restaurante abierto, cambiar un poco la marca, tal vez girar hacia un concepto de desayuno tardío. Los desayunos tardíos son un éxito enorme en este momento. ¿Y si eso no funciona? Funcionará. Solo necesito pista de despegue. Pista de despegue. La misma palabra que usa toda empresa que fracasa justo antes de estrellarse. No lo voy a hacer, dije. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Disculpa, dijo mamá. No voy a liquidar mis ahorros para cubrir 3 meses de alquiler atrasado de un restaurante que ha estado perdiendo dinero a raudales desde que abrió. Eso no es una inversión, mamá. Es un entierro. No seas dramática, gruñó papá. Estoy siendo precisa. Soy contadora. Es lo que hago. Estás siendo egoísta, dijo Derek, mirándome finalmente de manera directa. Sus ojos eran duros. Te sientas ahí en tu pequeño apartamento con tus pequeñas hojas de cálculo y tu pequeño trabajo seguro. Y ni siquiera puedes ayudar a tu propio hermano cuando se está ahogando. Te estás ahogando porque saltaste a la parte profunda sin saber nadar. Y ahora quieres que te lance mi chaleco salvavidas mientras yo trato de mantenerme a flote con neumonía. Suficiente, espetó papá, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los cubiertos resonaron. Esto no es un debate. Esta es una decisión familiar. Te criamos. Pagamos tu universidad. Pagaron 2 años del colegio universitario comunitario, dije en voz baja. Me transferí a la Universidad de la Mancomunidad de Virginia con una beca y tuve 2 trabajos para cubrir el resto. Tengo los estados de cuenta de los préstamos estudiantiles para probarlo. Nos sacrificamos por ti, dijo mamá. Las lágrimas comenzaban a formarse. Lágrimas de actuación. Yo había visto este espectáculo 100 veces. Y ahora, cuando te pedimos una cosa, una pequeña cosa. 45.000 pesos no es una pequeña cosa. Miré mi plato. El pavo se estaba enfriando. La salsa de arándanos permanecía en su cilindro gelatinoso, intacta. Mis manos temblaban debajo de la mesa, pero mantuve mi rostro neutral. 9 años de mantener la compostura durante declaraciones de fraude me habían dado una máscara que ellos no podían romper. Esto es lo que ellos no sabían. Hacía 4 meses, la oficina de mi firma en Chicago se me había acercado con una oferta para liderar su división de investigaciones forenses. Era un ascenso masivo, un aumento de 40.000 pesos, un paquete completo de reubicación y una oficina en la esquina con vista al río. Yo había dicho que sí hacía 3 semanas. Mi apartamento ya estaba en la lista de una agencia de bienes raíces. El cierre estaba programado para el 15 de diciembre. Tenía un vuelo de ida al aeropuerto internacional o haré reservado para el 20 de diciembre. No les había dicho nada de esto, ni una palabra, porque había aprendido a través de años de dolorosa experiencia que contarle mis planes a esta familia era lo mismo que entregarles un mapa de mis vulnerabilidades. Y esto es lo otro que no sabían. Hacía 2 meses, algo sobre los números del restaurante de Derek me había estado molestando. No el fracaso en sí. Los restaurantes fracasan todo el tiempo, sino la velocidad del mismo. Había abierto con 18.000 pesos en capital.
Incluso con los altos costos de los alimentos y una mala ubicación, ese tipo de dinero debería haber durado más de 14 meses. Así que hice lo que hago para ganarme la vida. Extraje registros públicos, archivos comerciales y bases de datos de proveedores. Encontré inconsistencias. No del tipo que significaba mala suerte, sino del tipo que significaba fraude. Pero no estaba lista para jugar esa carta. Aún no. Necesito pensarlo, dije, poniéndome de pie. Me voy a casa. Pensarlo. Derek se rió amargamente. Necesito una respuesta para el lunes. El propietario está presentando los documentos de desalojo. Entonces supongo que será mejor que tengas un plan de respaldo, dije, tomando mi abrigo del pasillo. Clare. La voz de mi padre me detuvo en la puerta. Era baja y cargada de tensión. Si sales de aquí sin comprometerte a ayudar a tu hermano, no te molestes en volver para Navidad. Lo miré. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta. El hombre que se había perdido mi graduación universitaria porque Derek necesitaba que lo llevaran a una entrevista de trabajo a la que ni siquiera se presentó. Anotado, dije, y me fui. Me senté en mi auto durante 10 minutos antes de poder conducir. Me temblaban las manos, sentía el pecho apretado, y no solo por la neumonía residual. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta que había estado construyendo durante 2 meses. Estados de cuenta bancarios que había obtenido a través de búsquedas públicas de embargos, una lista de proveedores de Previchens que no coincidía con ningún proveedor de alimentos registrado en el estado. Y una sociedad de responsabilidad limitada registrada a nombre de Derek que nunca le había escuchado mencionar, llamada Blue Meridian Holdings, con un apartado postal en Delaware. Yo tenía razón. Algo andaba muy mal con ese restaurante. Las siguientes 3 semanas fueron un borrón de empacar, trámites de cierre e investigación. Hacía mi trabajo diario, empacaba mi apartamento por la noche y pasaba mis fines de semana rastreando dinero. Cada pocos días, mi teléfono se iluminaba con mensajes. Mamá, has tomado una decisión. Derek está fuera de sí. Papá, tu hermano te necesita. Deja de ser terca. Derek, solo transfiéreme el dinero. Te lo pagaré. Vamos, Clare. No respondí a ninguno de ellos. No porque estuviera siendo cruel, sino porque cada respuesta era una palanca de negociación que usarían en mi contra. El silencio era la única estrategia que funcionaba. Para la segunda semana de diciembre, tenía un panorama completo. Previchens no solo estaba fracasando. Era una fachada. Derek había estado inflando las facturas de los proveedores, creando órdenes de compra falsas de empresas fantasma que controlaba a través de Blue Meridian Holdings, y desviando dinero del restaurante desde el tercer mes. De los 180.000 pesos en capital inicial, aproximadamente 110.000 pesos habían sido canalizados a sus cuentas personales a través de pagos fraudulentos a proveedores. El restaurante nunca estuvo destinado a tener éxito. Era un mecanismo para extraer dinero del préstamo para pequeñas empresas y de la inversión de 60.000 pesos de nuestros padres. Pero se ponía peor. El préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas, el préstamo federal para pequeñas empresas de 120.000 pesos que Derek había obtenido, incluía a un avalista. Busqué en el expediente. El avalista era mi padre. Papá había puesto su nombre en un préstamo federal, y Derek había usado los fondos para cometer lo que equivalía a fraude electrónico. Si la Administración de Pequeñas Empresas auditaba el préstamo, y lo harían, porque Derek se había saltado 3 pagos, mi padre sería el responsable. Su pensión, su casa, todo. Y luego encontré la pieza final, un segundo gravamen sobre la casa de mis padres, presentado hacía 4 meses. Derek los había convencido de sacar una línea de crédito con garantía hipotecaria por 75.000 pesos, supuestamente para renovaciones del restaurante. El dinero había ido directamente a Blue Meridian Holdings. La casa de mis padres, la casa en la que habían vivido durante 32 años, estaba apalancada hasta el tope, y ni siquiera se daban cuenta de que el valor líquido había desaparecido. Me senté en mi apartamento a medio empacar mirando los números en mi computadora portátil, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, era algo más frío. Claridad.
Querían que yo derramara 45.000 pesos en un edificio en llamas mientras el pirómano estaba de pie junto a mí sosteniendo los fósforos. Mi apartamento se vendió el 16 de diciembre. El cierre transcurrió sin problemas. Puse el capital, poco más de 90.000 pesos, en una cuenta de fideicomiso que el abogado especializado en sucesiones de mi firma me ayudó a establecer. Intocable, limpio. No volé a Chicago el 20 de diciembre. Retrasé mi fecha de inicio una semana porque mi prima Emily se iba a casar el 22 de diciembre en una bodega en Charlottesville y todos los miembros de mi familia estarían allí. Tenía un día de acción de gracias más que darles. Este se lo habían ganado. La bodega era hermosa. Luces blancas colgaban entre los robles. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. Emily lucía radiante y me sentí genuinamente feliz por ella. Un breve y cálido momento en lo que había sido el mes más difícil de mi vida. Llevaba un vestido azul marino que había comprado en Chicago durante mi recorrido para buscar apartamento. Me veía descansada. Me veía saludable. La neumonía finalmente había desaparecido. Y 3 semanas de no contestar las llamadas de mi familia habían hecho más por mis niveles de cortisol que cualquier medicamento. Los vi en una mesa cerca de la pista de baile. Papá llevaba un traje que ya no le quedaba bien. Mamá llevaba un vestido lavanda, aferrándose a su copa de vino como a un salvavidas. Derek llevaba un blazer entallado, riendo con un grupo de amigos de Emily, sosteniendo un cóctel, actuando de forma encantadora de la manera en que siempre lo hacía en público. Primero hice mis rondas, abracé a Emily, felicité al novio, charlé con tías y tíos. Podía sentir los ojos de mi familia siguiéndome por la habitación como misiles guiados por calor. Los dejé esperar. Derek tardó 20 minutos en acercarse a mí. Me encontró en el bar pidiendo un agua con gas. Así que estás viva, dijo, apoyándose en el mostrador con una casualidad practicada. Qué lindo de tu parte ignorarnos durante un mes. He estado ocupada mudándome. ¿Mudándote? Frunció el ceño. ¿Mudándote a dónde? A Chicago. Acepté un ascenso. Me fui la semana pasada. Tomé un sorbo de mi agua. El apartamento se vendió. Su rostro pasó por 3 expresiones en rápida sucesión: confusión, cálculo y luego algo parecido al pánico. «Vendiste el apartamento», dijo lentamente. «Entonces, ¿tienes efectivo?» «Tengo el capital en una cuenta de fideicomiso que está destinada a mi reubicación y jubilación», dije. «No es accesible». «Los fideicomisos se pueden romper», dijo, bajando la voz. «Clare, estoy en serios problemas». El propietario presentó el desalojo. «El préstamo está en mora. Si no consigo dinero para enero, la Administración de Pequeñas Empresas va a iniciar procedimientos de cobro». «Contra ti y papá», dije con calma, ya que él fue la balista. La mandíbula de Derek se tensó. «¿Cómo sabes eso?» «Soy contadora forense, Derek. Descubrir información financiera es literalmente toda mi carrera». «Mira», se acercó, bajando la voz. «Sé que estás enojada. Sé que lo del Día de Acción de Gracias se manejó mal, pero esto es real. Si la Administración de Pequeñas Empresas va tras papá, podrían quitarle la casa. La casa que ya tiene un gravamen de línea de crédito con garantía hipotecaria de 75.000 pesos. Pregunté. La que canalizaste a través de Blue Meridian Holdings. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Dejó su cóctel en la barra con una mano temblorosa. ¿Qué acabas de decir? Blue Meridian Holdings, sociedad de responsabilidad limitada en Delaware, registrada a nombre de Derek Whitfall. ¿Quieres el número de identificación del empleador? Lo tengo memorizado. Tú. Me has estado investigando. He estado haciendo mi trabajo. Investigo fraudes y el tuyo fue descuidado. Me agarró del brazo. Su agarre era fuerte. Escúchame. No sabes de lo que estás hablando. Esas fueron transacciones comerciales legítimas. Liberé mi brazo. Las facturas falsas de proveedores no son transacciones comerciales legítimas.
Desviar 110.000 pesos a través de empresas fantasma no es una estrategia comercial. Es malversación de fondos. Y el préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas, eso es federal. Eso no es un asunto civil, Derek. Eso es prisión. Baja la voz, siseó, con los ojos recorriendo rápidamente la recepción. No he levantado la voz ni una sola vez, dije. Deberías estar más preocupado por las personas que sí lo harán. Dio un paso atrás, con el rostro torcido. No lo harías. No denunciarías a tu propio hermano. Ya tengo el archivo preparado, dije. Que lo envíe depende completamente de lo que suceda en los próximos 30 minutos. ¿Qué quieres? Susurró. Quiero que camines hacia esa mesa donde están sentados mamá y papá. Y quiero que les digas la verdad. Toda. Los proveedores falsos, la empresa fantasma, la línea de crédito con garantía hipotecaria. El hecho de que su casa está apalancada y que la Administración de Pequeñas Empresas está a punto de llamar a la puerta. ¿Se lo dices tú o lo haré yo? No puedo. ¿Ellos? ¿Ellos? ¿Qué? ¿Te repudiarán? Estaban listos para repudiarme por decir no a una transferencia bancaria. Al menos tus crímenes merecen esa reacción. Se quedó allí congelado, con su cóctel sudando en la barra a su lado. Podía verlo calculando, repasando sus opciones de la manera en que siempre lo hacía, buscando un ángulo, un atajo, una forma de hacer que esto fuera problema de otra persona. No hay estrategia de salida aquí, Derek, dije en voz baja. He cerrado todas las puertas. El archivo va al inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas si no veo una declaración voluntaria dentro de los 30 días. Pero mamá y papá merecen escucharlo de ti primero. Esta noche. Él no se movió. Así que yo lo hice. Caminé hacia la mesa de mis padres. Acerqué una silla, me senté y puse mi teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. En él había un archivo de formato de documento portátil, el resumen financiero que había compilado. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada peso rastreado. Necesitamos hablar, dije. Oh, ahora ella quiere hablar, dijo papá con amargura. Después de un mes de silencio. Estuve en silencio porque estaba trabajando, dije. Estaba haciendo para lo que fui entrenada, seguir el dinero, y encontré a dónde fue. Mamá frunció el ceño. ¿Qué dinero? Su dinero. Los 60.000 pesos que invirtieron en Previchens, la línea de crédito con garantía hipotecaria de 75.000 pesos, el préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas de Derek del que papá fue avalista. El rostro de papá se tornó gris. ¿Qué pasa con el préstamo? Está en mora. 3 pagos atrasados. La Administración de Pequeñas Empresas iniciará el cobro dentro de 60 días, y como fuiste el avalista, pueden ir tras tus activos, tu pensión, tu casa. Hice una pausa. O lo que queda de ella después de la línea de crédito con garantía hipotecaria. La línea de crédito con garantía hipotecaria era para el restaurante, dijo mamá, pero su voz ya estaba temblando. Derek dijo que era para la construcción de una nueva cocina. No hubo ninguna construcción de cocina, dije. Volteé mi teléfono hacia ellos. Derek creó una empresa fantasma llamada Blue Meridian Holdings. Canalizó los fondos de la línea de crédito con garantía hipotecaria. Los desembolsos del préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas y aproximadamente 110.000 pesos en pagos a proveedores falsos a través de esa entidad hacia sus cuentas personales. El restaurante nunca fue viable. Era un esquema de extracción de dinero, y era su dinero el que estaba extrayendo. El silencio que siguió no se parecía a nada que hubiera experimentado en esa mesa. No el silencio cargado de tensión antes de una exigencia. No el silencio furioso después de un rechazo. Este era el silencio de un mundo terminando. Eso es imposible, susurró papá. Está documentado, dije. Cada transferencia electrónica, cada factura falsa, cada presentación de sociedad de responsabilidad limitada. Soy contadora forense, papá. Esto es lo que encuentro para ganarme la vida. La única diferencia es que normalmente mis clientes no son mis propios padres. Mamá se giró en su silla,
escudriñando la recepción. Encontró a Derek de pie en la barra exactamente donde lo había dejado. No se había movido. Nos estaba mirando fijamente. Derek gritó, y su voz resonó en la pista de baile. Varias cabezas se voltearon. Derek, ven aquí ahora. Él se acercó como un hombre que se acerca a su sentencia, lo cual, en cierto modo, era el caso. Dime que ella está equivocada, dijo papá, con una voz apenas controlada. Dime que no nos robaste. No fue un robo, comenzó Derek. Y las palabras sonaron tan patéticas, tan ensayadas, que incluso él pareció darse cuenta a mitad de la oración. ¿Fue? Estaba reestructurando él. ¿Tomaste nuestro dinero y lo pusiste en una compañía de la que nunca hemos oído hablar?, preguntó mamá. Su voz era baja. ¿Peligrosa? Es más complicado que eso. ¿Falsificaste facturas de proveedores?, pregunté. No fueron falsificadas. Lo fueron. Apalancaste nuestra casa, dijo papá, levantándose lentamente de su silla. Sin decírnoslo. La boca de Derek se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Él hipotecó su casa, dije, manteniendo mi voz firme. A través de la línea de crédito con garantía hipotecaria y no ha hecho ningún pago. Están en riesgo de ejecución hipotecaria dentro de 6 meses. La mano de mamá fue a su pecho. Se sentó pesadamente. La pareja de la mesa de al lado estaba mirando abiertamente. Tenía un plan, dijo Derek, con la voz quebrada. Se suponía que la inversión iba a dar resultados. Iba a pagar todo. Solo necesitaba más tiempo. Si Clare simplemente me hubiera dado los 45.000 pesos en acción de gracias, yo podría haber. Eso también lo habrías robado, dije. Lo habrías canalizado a través de Blue Meridian y lo habrías usado para hacer pagos mínimos mientras seguías exprimiéndolos hasta dejarlos secos. Eso no es cierto. Tengo los registros bancarios, Derek. No tenías ningún derecho, gritó. Y ahora la gente definitivamente estaba mirando. Emily, mi prima, estaba de pie cerca de la mesa del pastel, con la mano sobre la boca. No tenías derecho a investigar mis asuntos privados. Lo convertiste en mi asunto cuando intentaste robarme 4.500 pesos en acción de gracias, dije, poniéndome de pie. Lo convertiste en mi asunto cuando mamá y papá aparecieron en mi mesa con una hoja de cálculo de mis ahorros y me dijeron que era una decisión familiar. Lo convertiste en el asunto de todos cuando cometiste fraude federal con el nombre de papá en la línea de puntos. Papá miró a Derek. La expresión de su rostro no era de ira. Era algo peor. Era reconocimiento. Como si estuviera viendo a su hijo con claridad por primera vez en 30 años. Te dimos todo, dijo papá en voz baja. Cada ventaja, cada peso, cada segunda oportunidad, y nos robaste. Estaba tratando de ser alguien, dijo Derek. Pero la actuación se había derrumbado. Su voz era pequeña. Sus hombros estaban encorvados. El blazer ya no se veía tan elegante. Estabas tratando de hacerte rico sin trabajar, dije. Y cuando eso fracasó, intentaste hacerte rico a mi costa. ¿Y ahora qué?, preguntó mamá, mirándome con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasa ahora, Clare? Lo que pasa ahora es que Derek tiene 30 días para hacer una declaración voluntaria a la Administración de Pequeñas Empresas. Dije, si coopera, hay un camino hacia un pago estructurado y posibles multas reducidas. Si no lo hace, el archivo va al Inspector General y la Unidad de Delitos Financieros del Buró Federal de Investigaciones se involucra. El Buró Federal de Investigaciones. Derek se puso pálido. El fraude de préstamos federales es un delito federal, dije. Informarlo voluntariamente es la única ventaja que te queda. ¿Y la casa?, preguntó papá, con voz hueca. Necesitan un abogado. Uno real, no cualquier consejo de Internet que Derek haya estado siguiendo. La línea de crédito con garantía hipotecaria es un desastre. Pero si pueden probar que fueron engañados sobre el propósito de los fondos, puede haber opciones.
He preparado una lista de abogados especializados en abuso financiero de personas mayores en el área de Richmond. Se las enviaré por correo electrónico esta noche. Abuso financiero de personas mayores, repitió mamá, y todo el peso de esas palabras pareció aterrizar sobre ella como un golpe físico. Miró a Derek, su chico de oro, el menor, al que había defendido en cada momento. Abusaste de nosotros. Mamá, ese es un término legal. No significa. Significa exactamente lo que significa, dije. Manipulaste a tus padres para que firmaran documentos financieros con falsos pretextos. Esa es la definición. Tomé mi teléfono y mi bolso. Había dicho todo lo que vine a decir. Clare, espera. Papá extendió la mano y me agarró la mano. Su agarre era débil. Se veía viejo, más viejo de lo que lo había visto nunca. Te debo una disculpa. Lo que hicimos en Acción de Gracias. Las cosas que dije. Me dijiste que no volviera para Navidad, dije suavemente. Así que no lo hice. Pero vine aquí esta noche porque merecían la verdad. No de un auditor del gobierno. ¿De su hija? ¿Puedes ayudarnos? Susurró mamá. No con dinero. Solo ayúdanos a entender qué hacer. La lista de abogados es un comienzo, dije. Y mamá, cambia cada contraseña de cada cuenta financiera que tengas esta noche. Derek no debería tener acceso a nada. Me di la vuelta y me alejé. Podía escuchar la voz de Derek elevándose detrás de mí, los sollozos de mamá, el murmullo bajo y destrozado de papá. No miré atrás. Pasé junto al cuarteto de cuerdas, las luces blancas, y junto a Emily, quien me tomó del brazo y susurró, ¿estás bien? Asentí y seguí caminando. Me senté en mi auto alquilado en el estacionamiento durante mucho tiempo. El aire de diciembre era afilado y frío. Mi aliento empañó el parabrisas. Esperé a que llegara la culpa. No llegó. Lo que llegó en cambio fue un agotamiento tan profundo que se sentía geológico. Capas y capas de cansancio que habían sido comprimidas durante décadas. Conduje hasta el hotel. Dormí 11 horas seguidas. 2 meses después, recibí la llamada de mi prima Emily. Derek había hecho la declaración voluntaria, principalmente porque la alternativa era una acusación federal. La Administración de Pequeñas Empresas acordó un pago estructurado vinculado a la liquidación de sus activos, que no era mucho. El restaurante fue clausurado. Blue Meridian Holdings fue disuelta. Derek se enfrentaba a una demanda civil por fraude por parte de la Administración de Pequeñas Empresas y a una demanda separada de un acreedor privado. Sin tiempo en prisión, pero su crédito estaba destruido y ningún banco en los Estados Unidos de América le prestaría un solo peso por el resto de su vida natural. Mis padres contrataron a uno de los abogados que recomendé. Pudieron probar que habían sido engañados sobre la línea de crédito con garantía hipotecaria, lo que les dio legitimidad para impugnar el gravamen. El proceso fue lento y costoso, pero la casa se salvó, a duras penas. Tuvieron que vender el auto de mamá y la mayor parte de los muebles para cubrir los honorarios legales. Papá volvió a trabajar a tiempo parcial como consultor para una empresa de construcción local. Mamá comenzó a dar clases particulares a los niños del vecindario para obtener ingresos adicionales. Fueron humillados. Si habían cambiado, todavía no podía decirlo. Derek se mudó a un apartamento tipo estudio en el lado sur de Richmond. Emily me dijo que estaba haciendo entregas para un servicio de kits de comida y trabajando de noche en un almacén. No más suéteres de cachemira, no más cócteles en bodas. La marca, fuera lo que fuera que se suponía que debía ser, estaba terminada. En cuanto a mí, Chicago en invierno es brutal. El viento del lago Michigan podía atravesar una chaqueta de invierno como si no estuviera ahí. Mi apartamento era pequeño, la mitad del tamaño de mi apartamento en Richmond, pero tenía vista al río y un silencio que se sentía sagrado. Comencé terapia en enero. Mi terapeuta dijo que había estado operando en modo de supervivencia durante tanto tiempo que mi sistema nervioso no sabía cómo relajarse. Estábamos trabajando en ello. El domingo pasado, me desperté tarde. Preparé una jarra de buen café, del tipo caro que antes me sentía culpable por comprar.
Me senté en la mesa de mi cocina y vi la luz moverse por el suelo. Mi teléfono estaba en silencio. Sin exigencias, sin cálculos de mi patrimonio neto, sin actuaciones de crisis diseñadas para abrir a la fuerza mi billetera. Pensé en Acción de Gracias. Pensé en papá diciendo, la familia ayuda a la familia. No estaba equivocado. En cierto modo, sí los ayudé. Los ayudé a ver lo que se habían negado a mirar durante 30 años. Los ayudé a encontrar la verdad enterrada bajo una montaña de favoritismo y negación. Y, por primera vez en mi vida adulta, me ayudé a mí misma primero. Tomé un largo sorbo de café. Estaba caliente, fuerte y exactamente como me gustaba. Afuera, la ciudad zumbaba y se agitaba. Millones de personas construyendo las vidas que eligieron en lugar de las vidas que les fueron asignadas. Finalmente era una de ellas.